Muy buenas tardes con todos, chicos. ¿Se puede apreciar la diapositiva? Sí, doctor. Ok, perfecto. Bien, a ver, siendo las 2:36, vamos a iniciar la clase el día de hoy. Es un tema que he preparado para ustedes, es infección del tracto urinario en pediatría, un tema sumamente importante para nuestro servicio pediátrico en el Hospital María Auxiliadora y también pues para los distintos servicios en todos los hospitales a nivel nacional. Este, La infección del tracto urinario, más que un tema de recetar antibiótico o un tema de reconocer los signos y síntomas, parte más por saber qué tanto daño podría ocasionar un germen en el tracto urinario que no es diagnosticado a tiempo, que no se le da el tratamiento a tiempo, ¿no? La idea, el objetivo de esta clase, perdón, es que ustedes entiendan junto conmigo y podamos aprender cómo poder aconsejar a los padres en base a este conocimiento que yo les voy a transmitir a ustedes. La idea es que después de esta teoría ustedes puedan plasmar eso en su práctica clínica, cuando sean internos, cuando ya sean médicos graduados, cuando sean residentes, cuando sean asistentes, ¿no? Pienso yo que hasta que no le sucede a un familiar, hermano, sobrino, hijo, uno no se da cuenta de la trascendencia de lo que puede causar una infección del tracto urinario. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar la clase del día de hoy y siéntanse en completa libertad de poder interrumpir la clase cuando ustedes lo decidan para hacerme las preguntas correspondientes. Entonces, sigamos. La infección del tracto urinario. A ver, la infección del tracto urinario, la definición la da el Act Today junto con la Academia Americana de Pediatría, que es la bacteriuria, ¿ya? O sea, concentración de bacterias en lo que vendría a ser el tracto urinario debido a un agente uropatógeno, o sea, agente uropatógeno. ¿Por qué le pongo agente uropatógeno? Porque si yo encontrara una bacteria o algún organismo vivo dentro del tracto urinario que no me está produciendo manifestaciones clínicas, no tendría por qué calzar dentro del cuadro de infección del tracto urinario, ¿no? Por ejemplo, hay patologías como bacteriuria asintomática en caso de adolescentes, por ejemplo, de adolescentes, donde su prevalencia es más o menos de 1 al 2% y es asintomática. Entonces, este tipo de enfermedades no recibe tratamiento. ¿Por qué? Porque la definición propiamente dicha de infección del tracto urinario, como les vuelvo a repetir, es una bacteriuria significativa debido a un agente uropatógeno en un paciente con manifestaciones clínicas, ¿no? Esa es la definición exacta. Entonces, acá les he puesto un ejemplo de qué cosa no recibe tratamiento. ¿Por qué? Porque no cumple. Tiene bacterias, sí, pero de repente no son bacterias patógenas y encima es asintomático. Entonces, va en contra de esta definición. Por lo tanto, no todo agente bacteriano dentro del tracto urinario, concluiremos, será una infección del tracto urinario. Las infecciones del tracto urinario son problemas comunes en pediatría. Uf, lo vemos todos los días, en todas las guardias. Siempre hay 2 o 3 infecciones que están por ahí andando, ¿no? Y aunque las del tracto alto se presentan con fiebre y pueden ser difíciles de distinguir de la cistitis, de una pielonefritis. A ver, ustedes, por ejemplo, tienen acá, vamos a dibujar, tenemos acá el riñón, ¿no? Un riñón, acá tenemos otro de forma somera, disculpando el pulso de mi dibujo, ¿no? Acá tenemos lo que vendría a ser la vejiga y vendemos a ver la uretra, en el caso de los varones peniana y en la uretra femenina también, ¿no? Entonces, nosotros no sabemos distinguir a simple vista, por la clínica o por la fiebre, si la infección urinaria se encuentra en el tracto bajo o se encuentra en el tracto alto. La mayoría de personas tiende a pensar que porque hace fiebres muy elevadas, necesariamente debe ser una pielonefritis. Pero en pediatría, los signos y síntomas de una infección del tracto urinario son muy generales. Por lo tanto, yo no le puedo atribuir que la fiebre solamente va a estar presente en la pielonefritis, también podría estar en la cistitis. Ahora, como estos niños son no verbales en los menores de 2 años, no vas a observar que el niño, por ejemplo, diga, me duele al momento de orinar porque no puede hablar, pero sí va a llorar, va a hacer gesticulaciones dolorosas, va a haber otro tipo de alteraciones que las vamos a describir a lo largo de toda esta exposición. Esto, por ejemplo,
es yo le digo, un vil intento de reemplazar al médico y a su criterio clínico. Hay universidades estadounidenses que están utilizando software que es el UTICALT, que es para poder calcular la probabilidad que tú tengas de hacer una infección del tracto urinario o urinary tract infection, que en este caso, por ejemplo, saldría 25.07% colocando los signos y síntomas que están acá. Lamentablemente, bueno, felizmente, estos tipos de software o programas jamás van a poder, como quien dice, reemplazar el criterio médico. Como les dije, hay muchas patologías que necesitan evaluarse individualmente. Por ejemplo, enfermedades contagiosas y inmunosupresión, y en el caso también de agentes patógenos propios de la unidad de cuidados intensivos que colonizan a los pacientes. Entonces, este tipo de software, bueno, podría ayudarte en algo, pero jamás reemplazará pues a nuestro criterio clínico, ¿no? Esta diapositiva, ¿no? Está actualizada con el Act2Day para demostrarles más o menos cuáles son los grupos etarios y en qué frecuencia se afectan. Miren, si ustedes me dicen cuál es la raza, doctor, que se afecta con más frecuencia de infección del tracto urinario, yo diré entonces la raza blanca, 2 a 4 veces más riesgo de desarrollar infección del tracto urinario con respecto a raza negra. Estos son datos epidemiológicos. Ahora, si yo me pongo a ver acá la zona del grupo etario, yo tendré, por ejemplo, de 0 a 3 meses, tengo a niñas, tengo a niños circuncidados y tengo a niños no circuncidados. Entonces, nosotros en nuestra mente estamos programados para decir infección del tracto urinario, sinónimo de género femenino. Pero en pediatría, hasta los 3 meses de edad, la prevalencia se encuentra representada en la mayor cantidad de casos por niños no circuncidados, según la bibliografía internacional del Act2Day. Entonces, si a mí me preguntasen en un examen, ¿en qué grupo etario los varones superan a las mujeres en casos de infección del tracto urinario? Yo diría entonces de los 0 a 3 meses. Pero si se dan cuenta, a partir de este grupo etario de acá, de los 3 meses para arriba, o sea, hasta los 12 meses, 24 meses, hasta menores de 19 años, todos los premios, todo lo que vendría a ser los logros y estudios se basan necesariamente en el género femenino, ¿no? En el género femenino. Entonces, dato muy importante, ¿cuáles son entonces lo que vendría a ser el grupo etario donde el varón es el que predomina por encima de la mujer desde los 0 hasta los 3 meses? Y si yo veo acá la palabrita circuncidado y no circuncidado, me doy cuenta de que hay un gran factor de riesgo en este grupo etario, que prácticamente hace que triplique la prevalencia de casos de infección del tracto urinario con respecto a las mujeres, solamente por tener el factor de riesgo de no ser circuncidado, ¿no? ¿Esto es por qué? Porque el prepucio arrastra varios gérmenes y hay un tabú que está dentro de lo que vendría a ser las familias, en las cuales muchas veces, por temor, por pudor o de repente por miedo, no dan una buena higiene de la zona del glande, haciendo el masaje del prepucio para que vaya bajando poco a poco. No se dan cuenta que hay adherencias varanoprepuciales, que lo que ocasionarían es que se acumulen ahí gérmenes y que poco a poco vayan colonizando a niños, ¿no? Entonces, es por eso que en este grupo etario, y vuelvo a recalcar, la incidencia de lo que vendría a ser los varones casi triplica a la prevalencia, perdón, de lo que vendría a ser las mujeres. En el resto del grupo etario, ¿no? Básicamente las mujeres son las que predominan en lo que vendría a ser la prevalencia de casos de infección del tracto urinario, volviendo a repetir de que la mujer blanca tiene mayor predisposición de 2 a 4 veces de desarrollar infección de tracto urinario con respecto a la raza negra. Una de las cosas con las cuales me topé y que me llamó muchísimo la atención cuando comencé a hacer la especialidad de pediatría era acerca de lo que vendría a ser los agentes etiológicos. Y me encontré con la famosa Escherichia coli. Esta Escherichia coli es la más común que causa infección del tracto urinario, por eso es la más común causa bacteriana de infección del tracto urinario. Tan común que más o menos abarca, dependiendo de la bibliografía, entre un 80% a un 90%.
de causa por la enfermedad, por la Escherichia coli de infección del tracto urinario. Es tan común, pero tan común, que cuando no es la E. coli, es motivo de preocupación. Porque si yo te digo que el 80 al 90% de infecciones del tracto urinario lo va a causar entonces la Escherichia coli, cuando aparece otra bacteria, yo debo pensar mal. Ah, caramba, no es la E. coli, parece que es la Klebsiella. Mira, ha salido en el urocultivo la Klebsiella y ahora descarta otras comorbilidades, descarta otras cosas, otras alteraciones, que las vamos a describir a lo largo de la exposición. Otros agentes bacterianos incluyen la Klebsiella, el Proteus, que dicho sea de paso, es aquella bacteria que más se relaciona con formación de cálculos. Formación de cálculos. El Enterobacter también está metido por ahí, el Citrobacter. Y entre los gram positivos tenemos el Staphylococcus saprophyticus, el Enterococo, que es motivo de cambiar la terapéutica antibiótica, como vamos a aprender, y el famoso Staphylococcus aureus. Todos estos son agentes etiológicos, pero no olvidemos, y el mensaje de esta diapositiva, es que el 80-90% de las causas de infección del tracto urinario van a estar dadas por la Escherichia coli, que es tan común que si no encuentro esta E. coli, necesito descartar otras causas, otro tipo de alteraciones de repente anatómicas, riñón en herradura, doble uréter, hipospadia, epispadia, todo eso necesito descartar si yo encuentro de repente una bacteria que no sea E. coli, adherencias balano-prepuciales, fimosis, todo eso, en todo eso debo pensar si es que yo encuentro que el germen no es la E. coli, ¿no? Y un datito acá, la formación de cálculos en pediatría está, cuando obedece a una comorbilidad de infección del tracto urinario, se asocia más con la bacteria Proteus, ¿ok? Ahora, ¿qué otros agentes podemos tener acá? Podemos tener hongos, podemos tener virus, ¿ya? Entonces, este tipo de agentes todavía, como quien dice, lo vamos a tratar en el caso de los hongos como una infección fúngica sistémica, infección fúngica sistémica. Entonces, le damos prácticamente la anfotericina, ¿no? Pero básicamente la clase no va dirigido a esto porque esto van a ser casos excepcionales, cuando, por ejemplo, el paciente está en unidad de cuidados intensivos y está con antibióticos de amplio espectro y tiene un régimen prolongado, dicho sea de paso, de más de 5 a 7 días, en los cuales prácticamente barro con todos los gérmenes y proliferan los hongos. O también pueden ser virus que no tienen un tratamiento en específico, ¿no? Entonces, lo más importante para nosotros es entender la etiología bacteriana de la infección del tracto urinario. La E. coli, bueno fuera de que por descuido, bueno, ya la E. coli se mete dentro de la uretra, tanto peniana como de la femenina, y listo, hace una infección urinaria y ahí queda en la parte baja. Pero la E. coli tiene un mecanismo bacteriana que está diseñada para poder literalmente escalar la pendiente y llegar hasta lo que vendría a ser el riñón, causando una infección parenquimal conocida como pielonefritis, que en el tiempo demostrará dilatación del sistema pielocalicial y dejará cicatrices renales. La infección del tracto urinario, o sea, pielonefritis, es la principal causa de enfermedad renal crónica en las mujeres. Claro, ya en la vida adulta, pero ojo, no vamos a dejar que nuestras niñas comiencen a infectarse, reinfectarse, reinfectarse y reinfectarse para que cuando tengan 25, 28, 29 años comiencen con una enfermedad renal crónica. Pues no es así, debemos prevenir. Ahora, la E. coli, este agente, lo que hace es que tiene un pili que se une a los receptores glucosfingolípidos del epitelio renal a través del factor PATG, ¿no? Este es importante para poder entender cómo es que escala la E. coli a través del tracto urinario, ¿no? Y fíjense ustedes acá que su tipo de pili es de tipo 1 y puede unirse también a las uroplaquinas de la vejiga. O sea, es increíble, ¿no? Este germen no se queda, no está quieto. Una vez que llega a la vejiga, se une a los receptores para seguir escalando y llegar hasta el parénquima renal. Ojo, llega hasta el parénquima renal y causa alteraciones a ese nivel. Factores que pueden condicionar a que la infección urinaria se dé en tu criatura, en tu sobrino, en tu hermano, en tu hijo, ¿ya? Vejiga neurogénica.
disfunción vesical o intestinal. ¿Dónde está la disfunción vesical o intestinal? Por ejemplo, en los pacientes con estreñimiento. Estos pacientes con estreñimiento, si nosotros no tratamos el estreñimiento, hacen una disfunción de los esfínteres, causando inclusive una mayor predisposición, según las bibliografías, de 3-1 con respecto a los que no padecen de estreñimiento, para hacer infección del tracto urinario. Tenemos también mielomeningocele, valvas uretrales y adherencia uteropélvica obstructiva. Adherencia uteropélvica obstructiva. Esta es menos común. Menos común. Ajá. Miren ustedes acá. En menores de 2 años es sumamente inespecífico. A ver, inespecífico. Por favor, no me vas a buscar en menor de 2 años. A ver, tiene puño perfunción lumbar positiva, doctor. Me está diciendo de que tiene poliaquiuria. Está diciendo que le arde al momento de orinar. ¿Qué te va a decir eso si es menor de 2 años? El menor de 2 años no te va a expresar esa situación. Va a tener signos y síntomas generales, como por ejemplo el famoso vómito. Vómito. Tenemos fiebre, irritabilidad, llanto, pobre lactancia, hasta casos de cuadros de diarrea. O sea, tenemos signos y síntomas muy generales que de repente nos van a distraer, nos van a hacer pensar que es una geca. Pero ojo, acuérdate, si tú tienes un paciente menor de 2 años de sexo femenino, si tú tienes un paciente menor de 3 meses, ya sabes que el varón ahí predomina y tiene estos síntomas inespecíficos, búscale un foco. No vaya a ser que sea una infección del tracto urinario que esté escondido. Ahora, si tú tienes un paciente con fiebre, la fiebre per se hace de que el niño no pueda comer, porque como les he hablado en algunos casos a mis grupos de práctica en el Hospital María Auxiliadora, nosotros tenemos unas organelas circunventriculares que están alrededor del cerebro, que lo que hacen es captar los famosos agentes pirógenos endógenos, como la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Estos van a pasar la barrera hematoencefálica a través de la organela vascular de la lámina terminalis y van a circular por todas las organelas circunventriculares hasta llegar al hipotálamo, que es el que va a hacer el cambio en el set point y hacer que se produzca la fiebre. Pero, oh sorpresa, todas estas interleuquinas que están girando alrededor de las organelas circunventriculares también pasan por el área póstrema. Doctor, ¿y por qué me menciona el área póstrema? Porque el área póstrema es el centro del vómito. Por lo tanto, si tú tienes fiebre, es una invitación a que te vomites toditito lo que te den. Entonces, no seas terco, no seas terca, enséñale a los papás, enséñale a las mamás. Señora, cuando su niño esté con fiebre, por favor no le dé de comer, porque es una invitación al vómito. Los niños con fiebre pueden vomitar. Listo, es una enseñanza que da para ti, ¿no? Este es el sustento fisiológico. Ahora, como ustedes se pueden dar cuenta, en menores de 2 años los signos y síntomas son muy generales. Entonces, doctor, si son muy generales, ¿cómo sé que es una ITU? Pues lamentablemente no lo sabes, pero como son signos y síntomas generales, sospéchalo. Caramba, ¿tiene fiebre mi niño? Ya. ¿Y tiene diarrea? No, no tiene diarrea, doctor. ¿Está con fiebre? Sí, y está que vomita. Ya. ¿Tiene moco? ¿Tos? No, no tiene, doctor. Entonces, si no tiene moco, ni tiene tos, ni tiene diarrea, ¿de dónde miércoles me está saliendo la fiebre? Tómale un examen de orina. Ahí puede estar la causa, ¿verdad? Ahora, niños mayores de 2 años, ya es otra cosa, pues. Acá ya es pichanguita para ustedes. Tienen poliaquiuria, llora al momento de orinar, comienza a botar gotitas después de que ya terminó de orinar. Hay llanto al momento o gesticulación dolorosa, dolor abdominal. Ya te pueden hablar de puño percunción lumbar positiva y puede haber macrohematuria. Acuérdate de mí, la hematuria es sinónimo de infección del tracto urinario hasta que se demuestre lo contrario. La principal causa de hematuria en la orina es infección del tracto urinario hasta que se demuestre lo contrario. Una cosa distinta es que tú encuentres hipertensión arterial, edema duro y la hematuria, ya será un síndrome nefrítico. De repente encuentras hematuria, edemas, hipercolesterolemia o dislipidemias y proteinuria en orina, ya será un síndrome nefrótico. Pero
hematuria sola, sin esas comorbilidades de edema e hipertensión, será entonces infección del tracto urinario hasta que se demuestre lo contrario. La historia clínica debe consignar todos los datos de signos y síntomas, desde el inicio de relaciones sexuales hasta la historia de constipación. La historia de constipación, lógicamente, es por lo que yo te he dicho, alteración de los esfínteres y la presencia o el dejar que el germen pueda pasar a través de esto del tracto urinario. Las relaciones sexuales, un tema muy importante para lo que vendría a ser la población en edad fértil, ¿no? Hay estudios que han demostrado de que el número ideal para poder tener relaciones sexuales en una semana es menor de 3 veces, para prevenir lo que vendría a ser las infecciones del tracto urinario. Lógicamente, esto no se respeta, como ustedes ya lo sabrán. Entonces, o bueno, como la mayoría lo sabrá, ¿no? Disculpen la intromisión. Pero lo ideal vendría a ser de 2 a 1 vez por semana para prevenir la infección del tracto urinario. Personas, por ejemplo, que tienen inmunocompromiso o enfermedad renal crónica, deberían tener este concepto para poder cuidarse y poder, como quien dice, no incurrir constantemente en infecciones del tracto urinario. Claro, esto estamos hablando de los adolescentes, pues lógicamente, ¿no? De los adolescentes. Y si hablamos de los adolescentes, lamentablemente estamos hablando de países que tienen un inicio de relación sexual precoz, como por ejemplo los países subdesarrollados, sudamericanos, latinoamericanos, con bajo presupuesto para lo que vendría a ser el tema de la prevención. Examen de orina. A ver, vamos a lo que vendría a ser el examen de orina. La primera muestra es en menor de 2 años, y acá quiero que por favor esto quede bien claro. En menor de 2 años, ¿ya? O niños que no piden para ir al baño, ¿ya? O sea, por ejemplo, que utilicen pañal, ¿ya? Se toma con bolsa colectora de orina. A ver, si yo tengo, por ejemplo, acá, digamos, vamos a dibujar una pierna y su muslo, ¿no? Acá también tenemos lo mismo. ¿Ya? Lo que hacemos nosotros, vamos a dibujar, por ejemplo, la zona vaginal, ¿ya? De una niña. Lo que hacemos nosotros es hacer una higiene perineal, ¿ya? Lavamos bien esta zona y luego colocamos una bolsita colectora. Esta bolsita colectora literalmente es como una bolsita pequeña, como una bolsita de marciano, así, chiquita. Y ahí la criatura miccionará y llenará esa bolsita. Esa bolsita nosotros la mandamos a procesar a lo que vendría a ser el laboratorio. Y en el laboratorio te determinarán si hay leucocituria, si hay hematuria, si hay nitritos, ¿no? Todo eso lo van a determinar. Si hay cilindros hemáticos, ¿no? Cilindros leucocitarios. Todo eso lo determinarán en laboratorio. Ahora, una vez que de repente el examen con bolsa colectora sale positivo, yo digo, ah, ya doctor, entonces lo mando, lo cultivo y le doy tratamiento. No, lamentablemente no. La bolsa colectora sirve como una especie de screening, como una especie de tamizaje, para que me entiendan mejor. La bolsa colectora tiene muchos falsos positivos. ¿Por qué? Porque si no haces bien, si no haces una buena higiene perineal, van a caer células que están alrededor, que están en la piel de por sí. Entonces pueden dar un falso positivo en el resultado de la bolsa colectora. Por eso es que internacionalmente se ha acordado de que si te sale positivo el examen de orina con bolsita, ¿ya? Entonces, inmediatamente tú tienes que corroborarlo con el cateterismo vesical, que significa colocarle una sonda urinaria y obtener una muestra en un frasquito y llevarla al laboratorio. Pucha, doctor, pero si yo le saco con una bolsita, el niño se mueve, o sea, más o menos será 1 hora y media, y encima el examen de laboratorio demora 2 horas. Entonces, doctor, sería casi como 3 horas que voy a estar ahí esperando la muestra. Y si sale positiva, encima tengo que volverle a sacar la muestra y mandarlo ahí en el frasquito, y va a demorar otras 2 horas más. O sea, 6 horas para diagnosticar una infección del tracto urinario, doctor. ¿No es mucho? Y yo te explico. ¿Qué pasaría si con la bolsita colectora salen más de 100 leucocitos por campo? Hematuria, cilindros. Entonces tú dices, uy, caramba, este bebito o esta bebita está recontra infectada y puede hacer un foco séptico. Vamos a hospitalizarlo. Le agarras una aguja, le metes en la vena, el niño llora, la mamá llora, el papá llora, todos lloran.
Suben a piso, se hospitaliza, el papá sale, la mamá es la única que se queda en la hospitalización y al bebito le pone su cestreaxona todos los días. Bla, 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 5 días. ¿Te sale el urocultivo? Negativo. Entonces la señora te va a decir, pero doctor, ¿por qué ha salido negativo si en el examen con bolsa colectora estaba positivo? Señora, a veces el laboratorio falla. Mentira, pues. Lo que falló es el diagnóstico de la bolsita colectora, que tiene abundantes falsos positivos. Por ese motivo, antes de fomentar la hospitalización y la medicación intravenosa de forma innecesaria, mejor demórate unas 6 horas antes que te demores 7 días de hospitalización. Póngalo desde ese punto de vista. Nos ha pasado muchas veces en la sociedad moderna, durante la emergencia, viene el papá fiscal, la mamá jueza, o de repente el papá arquitecto, la mamá gerente. Y como trabajan todo el día, andan como quien dice, con la culpabilidad de no haber estado en el momento con su niño ahí cuidándolo. Y cuando llega la emergencia, dicen, ay, no, pobrecito, ¿por qué le van a poner el cateterismo, la sonda vesical? No, doctor, yo me niego, con bolsita colectora nomás. Si van a hacer eso, entonces que el papá y la mamá te firmen el documento que ellos están autorizando, o se niegan, mejor dicho, a que tú le saques una muestra con cateterismo, porque ya te expliqué, hay falsos positivos. Entonces, nadie está, como quien dice, exento de que le pasen cosas. Imagínate que tu paciente justo es alérgico al medicamento que tú has escogido, y para tu mala suerte, tú le vuelves a sacar un examen por cateterismo vesical y sale negativo. Ah, ¿quién tiene la culpa ahí? El papá y ni la mamá no, tampoco el bebé. Tú vas a tener la culpa por no haber corroborado tu diagnóstico con un cateterismo vesical. Por eso, como consejo para ustedes, no se conformen con la bolsita colectora. ¿Por qué? Porque esta bolsita colectora tiene abundantes falsos positivos. Por eso, internacionalmente, no lo digo yo, sino la Academia Americana de Pediatría, dice de que tenemos que corroborar la positividad del examen a manera de tamizaje con un cateterismo vesical y ahí recién, si vuelve a salir positivo, mandas una muestra urocultivo e inicias tratamiento empírico. En cambio, para mayores de 2 años y adolescentes, ya, pues estos ya saben ir al baño, ¿no? Entonces tú agarras y supervisas la buena higiene perineal y haces una primera muestra de chorro medio, que lo que vas a hacer es descartarla y la segunda la pones dentro del el frasquito, ¿no? Por ejemplo, acá dice, para mayores de 2 años que pidan ir al baño y adolescentes, tomar una primera muestra mediante chorro medio y de ser positivo, tomar un urocultivo. Por si acaso, no vayan a pensar que me he confundido al decir el segundo chorro, no. O sea, primera muestra de mediante chorro medio, pero la primera muestra, el concepto de primera muestra de chorro medio incluye, o lo que vendría a ser, se sobreentiende que cuando tú orines, botas un poquito de líquido, te aguantas y el segundo chorrito es el que vas a poner en el frasco. Eso es primera muestra mediante chorro medio, previa higiene perineal. Y luego, si sale positivo, repites de nuevo lo mismo y lo mandas a urocultivo. Ah, doctor, o sea que a los mayores de 2 años ya no los cateterizo para comprobar. No, doctor, ya no es necesario. Esto es los datos del examen de orina. Quiero que ustedes entiendan conmigo cómo leer un examen de orina, porque todo mundo, cuando se le pide que lean un examen de orina, de frente se va a cuántos leucocitos hay en la muestra de orina. Nada más. No, hay 12 leucocitos, hay 14 leucocitos, hay 15 leucocitos. ¿Y para qué sirven los nitritos? Ah, no, no, eso no me enseñaron. No, pues así no es. Ustedes tienen que aprender hoy día conmigo cómo leer un examen de orina de forma correcta. Miren, varios datos como nitritos y el leucocito esterasa y la mezcla de los dos. Está también la piuria y va a depender de tu máquina de laboratorio, si es no centrifugada o si es centrifugada. En nuestro país, subdesarrollado, con poco presupuesto para la salud, tenemos pura máquina no centrifugada. Por lo tanto, tendremos que buscar más de 10 leucocitos por campo en nuestro examen de orina para pensar en una infección del tracto urinario. Tiene un 77% de sensibilidad y un 89% de sensibilidad.
Ah, ya entendido. Si tú quieres centrarte en menores de 2 años, la sensibilidad y la especificidad aumenta, porque estos niños no deberían tener piuria en su orina. Ya, ok, voy entendiendo. Y si tú haces una coloración de Gram para ver si hay bacteriuria, aumenta aún más, 95% la especificidad y 93% la sensibilidad. Y si yo mezclo los dos, hasta puedo llegar a un 99.9% de especificidad. Entonces, si a mí me preguntan cuáles son los principales parámetros de lo que vendría a ser un examen de orina, buscaré entonces, si yo quiero demostrar que es negativo, la ausencia de nitritos. Porque si bien es cierto, la presencia no te garantiza que pueda ser una infección, su ausencia sí te da un 98% de probabilidad de que no sea infección del tracto urinario. Y buscaré, lógicamente, la puria en la orina. Tiene que haber leucocitos a 10 leucocitos por campo para yo pensar en una infección del tracto urinario. Doctor, y si tiene 11 leucocitos, no es muy bajo, pero haz una especie de integración clínica. Ya, doctor, tiene 11 leucocitos, pero está que vomita hace 2 días, está que hace fiebre de 39 grados, no tiene un resfrío común, tampoco está con diarrea, tampoco tiene una infección subcutánea. Entonces, ¿de dónde sale esta fiebre? ¿De dónde salen esos vómitos? Si yo tengo un examen de orina dudoso con 11 leucocitos por campo porque está muy cerca al límite, tómale otro. Tómale un cateterismo vesical. Ahí sí no te va a fallar en el caso que sea menor de 2 años. Si es mayor de 2 años, vuelve a repetir sin miedo al éxito otro examen más. ¿Ya? Entonces, así más o menos debemos manejar el examen de orina. El urocultivo. El urocultivo va a demorar más o menos unos 4 a 5 días, dependiendo del hospital, clínica, institución de salud a donde te vayas. Lo que tienes que buscar es qué unidades y cuántas unidades formadoras de colonia se van a dar en la muestra, ¿no? Entonces, existen varias formas. Chorro medio, que literalmente es orinar en un frasquito, bolsita colectora, que ya te expliqué cómo se pone en la región perineal pediátrica, punción suprapúbica, esto más se hace en los recién nacidos, un dedo o 2 dedos por encima de la sínfisis del pubis, introduces una jeringa, ¿no? Y punzas lo que vendría a ser la vejiga y de ahí extraes la orina. Cateterismo vesical también, ¿no? Son varias formas de poder hacer, como quien dice, una colección para ver cuántas unidades formadoras de colonia tenemos ahí, a ver si es positivo o no. Tener cuidado con los tiempos de procesamiento. Una muestra de orina a temperatura ambiente y al aire libre solamente dura 1 hora, ¿ya? 1 hora. Si la refrigeras, la recomendación es más o menos de 4 a 6 horas refrigerada. Ahí tienes que procesarla. Al medio ambiente, o sea, al aire libre, máximo te va a durar 1 hora, porque luego se degrada todo y puede aparecer cualquier cosa en ese examen de orina. ¿Ok? Observar la calidad del urocultivo durante el proceso a fin de descubrir una muestra contaminada. Entonces, ya tenemos esto, que hay varias formas de poder sacar un urocultivo. Ya tenemos que observar la muestra para ver si hay algún tipo de contaminación. Entonces, vamos a hacer un poquito de pizarra en blanco para poder nosotros ver cómo es que, o qué tengo que buscar yo en ese urocultivo. A ver. Miren ustedes acá, a ver, voy a compartir una pizarra en blanco. Eso es. Miren, si yo tengo acá, a ver, si yo tomo la muestra, ¿no? De lo que vendría a ser si yo tomo la muestra de lo que vendría a ser, perdón. Ahí está. Miren, si yo tomo la muestra de lo que vendría a ser bolsita colectora, ¿no? Si yo tomo una muestra por punción suprapúbica, o si yo tomo una muestra por cateterismo vesical, uy, no sé, no escribe bien acá, vesical, ¿ya? Si yo tomo una muestra por cateterismo vesical, ya, yo tengo que obtener una cierta cantidad de unidades formadoras de colonia. Por ejemplo,
De una bolsita colectora, yo esperaré al cuarto día de cosecha, ¿ya? De cosecha de lo que vendría a ser la muestra de orina para urocultivo, que tenga 100.000 unidades formadoras de colonia. Unidades formadoras de colonia. Si no llega a los 100.000, no es positivo. Si la muestra viene de punción suprapúbica, hasta hace algunos años decían que bastaba con una sola unidad formadora de colonia para que sea positivo ese urocultivo. Pero ahora el Act Today nos habla de que tiene que ser mayor o igual a 1.000 unidades formadoras de colonia. Y cuando es cateterismo vesical, tiene que ser mayor o igual a 10.000 unidades formadoras de colonia. Ah, ok, doctor, ya entiendo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una muestra por bolsa colectora y me salen 50.000 unidades formadoras de colonia? No es positivo el urocultivo. ¿Qué pasa si yo tengo 50 unidades formadoras de colonia en una muestra de punción suprapúbica para urocultivo, doctor? Después de 4 días, no es positivo. Y si tengo menos de 10.000 en un cateterismo vesical, no es positivo. Tiene que ser igual o mayor a 10.000 unidades formadoras de colonia en el caso del cateterismo vesical. Mayor o igual a 1.000 unidades formadoras de colonia en el caso de la punción suprapúbica. Mayor o igual a 100.000 unidades formadoras de colonia en el caso de una bolsita colectora. Doctor, pero se está olvidando del chorro medio. El chorro medio, más facilito para ti, igualito que la bolsita colectora pediátrica. Tiene que haber mayor o igual a 100.000 unidades formadoras de colonia. Bueno, doctor, entonces yo esperaré el examen de laboratorio, el urocultivo, al cuarto día y ahí recién le doy tratamiento, pues no, porque ahí recién va a salir qué bacteria es. No. Por eso existe la terapia empírica. Porque tú no vas a esperar 4 días hasta que salga este resultado de las unidades formadoras de colonia para recién darle tratamiento, pues. Si no, ¿qué pasaría? Ese riñón se va prácticamente a fundir. Entonces necesitas arrancar con un tratamiento empírico hasta que salga el resultado del urocultivo. Entonces, salgamos de acá y volvamos a compartir lo que vendría a ser nuestras diapositivas. ¿Se observan las diapositivas? Sí, doctor. Sí, doctor. Seguimos. Tratamiento, ahora sí, el tratamiento. Después de haber visto el examen de orina, la clínica de los pacientes, vamos con el tratamiento. ¿Los objetivos cuáles son? Definitivamente eliminar la infección, aliviar los signos y síntomas, prevención de las complicaciones crónicas, como por ejemplo la enfermedad renal crónica, la dilatación del sistema pielocalicial, lo que vendría a ser las cicatrices en el parénquima renal. Terapia empírica. ¿Qué cosa es terapia empírica? Es lo mismo que hacer una terapia a ciegas, ¿no? Lo que vas a hacer es darle un medicamento que por experiencia y por estudios haya demostrado que cubre la mayor cantidad de bacterias que pueden haber en una infección del tracto urinario. Entonces, este tratamiento sí o sí me lo tienes que dar antes de las 72 horas de haber diagnosticado el cuadro de infección del tracto urinario porque previene el daño renal. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un paciente que tiene fiebre, vómito, ¿no? Y no tiene un foco claro, tienes hasta 72 horas para haber diagnosticado la infección, mandar el urocultivo y comenzar a darle tratamiento. Independientemente de qué cosa salga en el urocultivo, tú le das tratamiento, porque el objetivo es prevenir el famoso daño renal. Demorar el tratamiento, y acá quiero que ustedes, pucha, vean la importancia de lo que tendría que ser dar el tratamiento en una infección del tracto urinario. Demorar el tratamiento más de 48 horas eleva la chance de desarrollar daño renal en un 47%. Ojo, no es cosa de juego. Si tú de repente tienes tu niño, tu niña, tu paciente, tu hermano, tu sobrino, ¿no? Piensa que si tú demoras más de 48 horas en darle el tratamiento, ya le estás aumentando un riesgo de una injuria renal.
Se sugiere iniciar antibioticoterapia empírica inmediatamente en la clínica y el laboratorio den sugerencia de una infección del tracto urinario. No, pero es que todavía no estoy tan seguro. Dale, pues. Pero si no estoy seguro, la duda favorece al paciente. No importa si, como quien dice, si hay, a ver, si tú tienes un vómito, fiebre, tienes entonces malestar general, gesticulación dolorosa al momento de la micción, ¿qué esperas, no? Dale el tratamiento, ya, claro, corroborado con un examen de orina, pues, ¿no? Dale el tratamiento y listo, avanzamos con el diagnóstico y con la terapéutica de nuestro niño. La antibioticoterapia depende mucho de la edad del paciente, enfermedad, presencia de vómito y por ende intolerancia oral, problemas sociales, así como la resistencia a los antibióticos. Doctor, tengo una pacientita que ha tenido 4 episodios de infección del tracto urinario, doctor, y tiene 3 añitos. La mamá, ¿cómo se llama? Es alcohólica y la está trayendo por quinta vez porque también parece que tiene infección del tracto urinario. ¿Tú le vas a dar un jarabe para que tome cada 6 horas, cada 8 horas? Señora, quiero que le dé esto cada 6 horas. No, si te está demostrando que es irresponsable en ese aspecto, entonces no puedes darle esa terapéutica, hospitalízala. Criterio de hospitalización, problemas sociales. ¿Sabe qué, doctor? Le voy a dar su jarabito para que tome ahí. Oye, pero ¿no ves que está vomitando? Ah, sí, pues no, doctor. Si vomita acá delante tuyo, en casa, ¿por qué no va a vomitar con un jarabe que sabe pero horrible? Sí, pues doctor. Entonces, hospitalización, tratamiento endovenoso. Doctor, la paciente está que corre, juega, tolera la vía oral, hace fiebre de vez en cuando. ¿La hospitalizo? No. ¿Por qué? Tolera la vía oral, la fiebre no la descompensa, dale su jarabe y siembra turocultivo. Ok. Antibioticoterapia, o sea, valorar los riesgos de daño renal precoz, fiebre mayor de 39 y más de 48 horas, apariencia séptica, anormalidad urinaria, por ejemplo, abundante hematuria, inmunodeficiencia, pacientes con VIH, pacientes con lupus eritematoso sistémico en tratamiento con corticoide, pacientes con artritis reumatoide juvenil de expresión sistémica en tratamiento con corticoide. Acá hay riesgo de daño renal, de parénquima renal, y para colmo, menor de 5 años, pues todavía. Puño percunción lumbar positiva. ¿Eso qué cosa quiere decir? Si yo hago la puño percunción lumbar positiva, voy a prácticamente estar sugiriendo de que el daño ya se encuentra en los riñones, que no es una cistitis que está afectando el tracto bajo, sino que estamos en tracto alto. La antibioticoterapia empírica, a ver, recordar que ser hispano, tener disfunción intestinal o de vejiga, ¿no? Utilizar antibioticoterapia de forma inadecuada, o sea, esos que les gusta irse al Incafarma, a mi botica, a mi farma, a decir, doctorcito, ¿qué le puedo dar a mi hijo para que se le vaya estas molestias? Y no va al médico, a esos tienen bastante riesgo de poder desarrollar complicaciones, ¿no? Representa un riesgo también para desarrollar resistencia, pues. Por eso ahora ya no estamos ya dando, bueno, como ustedes se van a dar cuenta, ya la amoxicilina como tratamiento de la infección del tracto urinario es historia de la medicina. Hablar de darle amoxicilina a un paciente con infección del tracto urinario, hablar de darle nitrofurantoína a un paciente con infección del tracto urinario es retroceder pues prácticamente unos 10 años. Porque ahora la bibliografía actual ya no recomiendan estos fármacos. Y os invito a leer el Act Today, los informes de la Academia Americana de Pediatría, para que ustedes vean que lo que estoy diciendo es correcto. Es tanta la resistencia que se ha creado debido a la automedicación que ahora nos queda como médicos de esta generación recomendar cefalosporina de segunda y de tercera generación por vía oral o intravenosa o aminoglucósidos como primera línea. O sea, doctor, ¿cuáles son esas cefalosporinas? Bueno, cefalosporina de primera generación, un ejemplo, la cefalexina. Cefalosporina de segunda generación, un ejemplo, la cefuroxima. Cefalosporina de tercera generación, doctor, yo solamente conozco a la ceftriaxona, pero eso es por vía endovenosa. También está el cesdinil. Ah, ya, doctor. ¿Y este es por vía oral? Sí, por vía oral. ¿Y este es intravenosa? Sí, intravenosa. Vía oral, vía oral. Y la cefasolina, por ejemplo, es una cefalosporina de primera generación, cefasolina de primera generación, pero por vía intravenosa.
Entonces, tenemos todas estas opciones, pero la Academia Americana de Pediatría, ¿no? Y el Act Today nos dicen de que la primera línea de tratamiento tiene que ser o bien de segunda o bien de tercera. Pucha, otro, pero con eso vamos a crear más resistencia. Es lo que dice la Academia Americana de Pediatría. Ahora, la primera generación de cefalosporina son recomendadas para niños con bajo riesgo de compromiso renal, o sea, te lo traduzco, alta sospecha de cistitis. Ah, ya, doctor. Pero como en pediatría una cistitis no es tan diferente de una pielonefritis, entonces, ¿cuándo no? ¿Cuándo le vas a dar una cefalosporina de primera generación? Lo que dice la mayoría de protocolos internacionales es que la cefalosporina de primera generación la vas a dar cuando no tengas qué más darle. Ah, ya entendí. Entonces yo debería darle a partir de la segunda para arriba. Sí, efectivamente. No lo digo yo, lo dicen las guías internacionales. Y hay solamente un caso en el cual tú no vas a hacer monoterapia, sino vas a hacer una doble terapia agregándole amoxicilina. Total, doctor, no me está diciendo que la amoxicilina ya es historia de la medicina, como monoterapia es historia de la medicina. Pero cuando se presenta un enterococo, o sea, tu paciente está hospitalizado en UCI y le diagnosticas una infección del tracto urinario con crecimiento de enterococo, le vas a dar tratamiento convencional con cefalosporina y le vas a agregar amoxicilina o ampicilina, solo en el caso del enterococo y jamás como monoterapia solita. No me vayas a estar recetando amoxicilina para curar una infección del tracto urinario en un paciente pediátrico. ¿Por qué? Porque eso ya no es lo recomendable según las guías internacionales. Antibiótico-terapia oral, control precoz, o sea, tienes que asegurarte de que esa mamá o ese papá va a regresar para que tú le veas cómo va. Comunicación con la familia. Si estuviésemos en Inglaterra, habría un médico por familia por cada manzana. Entonces acá puedes darle su tratamiento por vía oral. Cefalosporina de primera generación para niños, sin anormalidades geniturinarias y sin sospecha de pielonefritis. Esto solo lo vas a conseguir si tienes un buen control precoz y tienes una buena comunicación con la familia. Para niños con sospecha de pielonefritis se recomienda cefalosporina de segunda generación y cefalosporina de tercera generación. Para niños con o sin sospecha de pielonefritis, pero con anormalidades geniturinarias, debes tener un régimen individualizado. Y la Academia Americana de Pediatría no recomienda de forma rutinaria el ciprofloxacino. ¿Por qué? Porque somos un país subdesarrollado que tiene harta TBC y el ciprofloxacino se reserva para los casos de tuberculosis multidrogo resistente. Por lo tanto, en nuestro contexto en Latinoamérica, no está recomendado el ciprofloxacino como primera línea de tratamiento empírico para nuestros pacientes pediátricos. Vuelvo a repetir, cefalosporina de segunda y de tercera generación por vía oral, cefalosporina de tercera generación o aminoglucósido como la amicacina o la gentamicina por tratamiento parenteral. Justo ese es el tratamiento parenteral. ¿A quién yo, con toda seguridad, voy a mandar a la hospitalización? Menor de 2 meses con ITU, pues no te la vas a jugar. De repente llega todo séptico. O si ya te llega séptico, lo hospitalizas. Inmunocompromiso, VIH, tratamiento con corticoide, intolerancia oral, que no esté comiendo. Si no come, imagínate cómo te va a tolerar los jarabes. Eso es lo que yo no entiendo. Muchas veces me han venido pacientes referidos hasta del mismo Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, diciéndonos de que le han dado tratamiento por vía oral y el paciente ha salido de alta vomitando. Entonces, si no te tolera algo rico como un suerito, una sopita con su cabello de ángel y su pollo sancochado y su huevito ahí, ¿cómo te va a tolerar entonces una cefuroxima? A ver, los invito a ustedes a agarrar su cefuroxima y tomársela por vía oral, a ver si les va a gustar. No sabe bien, y si no está tolerando, ¿cómo le vas a dar de alta, por favor? Eso ya es lógica, y así tienen que pensar cuando lleguen al internado, cuando lleguen a la residencia. Dificultad para el centro. Bueno, acá en nuestra Lima, acá sí se puede seguir pues al paciente, ¿no? Viene en un taxi, viene en moto, viene en combi. Pero, por ejemplo, donde yo hice serums es el puesto de salud Ojoro, y en Ojoro tiene 4 comunidades, Arguayaco, Sachamarca, Taracay y el mismo Coro. Y esta comunidad de Taracay estaba como a 4 horas caminando a pie y 1 hora caminando en moto. Si tú no puedes asegurarte seguir a tu paciente, entonces mejor, ¿no? Dale tratamiento parenteral para que te asegures, ¿no?
falla en el tratamiento de primera línea, o sea, ya falló tu tratamiento por vía oral, hospitalízalo para que observes qué cosa es lo que está pasando. Antibiótico parenteral, lo que le gusta hacer a muchos, de frente, tratamiento a la vena, ampolla, 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 dicen todos. No, las cefalosporina de tercera generación o aminoglucósidos son adecuados para el tratamiento de primera línea por vía parenteral siempre y cuando, como ya te dije, menor de 2 meses, intolerancia oral, complicaciones sociales, falta de un buen seguimiento, ¿no? La terapia definitiva va a ser modificada según los resultados del neurocultivo. Y es lógico, pues, ¿no? Tú le estás dando tratamiento y al cuarto día recién sale el resultado. Y ahí te va a salir, hola, soy una E. coli recontrasensible a todo lo que le estás dando a tu niño. Muy bien. Que siga con el tratamiento, señora. Soy lo máximo y se va a su casa. Pero ¿qué pasa si es una E. coli ble? Ahí sí no celebras. Si es una E. coli ble, resistente a todo y sensible a meropenem, ya pues, salado. El niño se va directamente a la hospitalización para que le des el tratamiento con meropenem durante los días que sea necesario. Para eso te sirve el neurocultivo, para eso te sirve la terapia empírica, para ir aguantando al crecimiento bacteriano hasta que llegue el resultado del neurocultivo. Si tu paciente no mejora en 24 a 48 horas y luce séptico, ya pues no te pongas terco así como Keiko. Tienes que cambiarle el tratamiento, cambia el antibiótico para que ese antibiótico refuerce lo que vendría a ser impedir que la bacteria siga replicándose, que siga creciendo, ¿no? Eso ya se hace vía clínica, clínicamente. Pero doctor, usted me enseñó que tengo que esperar el neurocultivo. Claro, pero si tu clínica te está diciendo a las 24, 48 horas que el paciente está empeorando en vez de mejorar, ya pues no seas terco, ¿no? Cambia de antibiótico y de ahí más adelante con el resultado cuadras mejor tu terapéutica. No te guíes de la fiebre. Esto lo he puesto acá por un motivo, doctores. Miren, yo les dije al principio de las diapositivas de la presentación que la cistitis en pediatría te da fiebre y la pielonefritis también. Por ese motivo, entre una cistitis y una pielonefritis, por lo menos en pediatría, más aún en los niños no verbales, o sea, menores de 2 años, no es fácil de distinguir, porque las dos te van a dar fiebre. Pero doctor, pero la pielonefritis debe dar más fiebre. Sí, en la mayoría de los casos, pero no siempre. Ya, pero entonces, ¿por qué me dice ahí que la fiebre no debe ser un guía muy, muy importante para mí? Te explico. Se han demostrado estudios en los cuales compararon, miren ustedes acá, compararon quién tiene menos daño renal. O sea, pusieron acá la variable daño renal. Daño renal. Ok. Agarraron y diagnosticaron a 2 niños con pielonefritis. Primer niño, o muestra A y muestra B. Le dieron su tratamiento parenteral. Régimen corto, 3 días. Régimen largo, 5 días. Los mismos hicieron acá, con la muestra B y la muestra A. La muestra A curó todos sus malestares, se le fue la fiebre a los 3 días. La muestra B se le fue la fiebre a los 5 días. Cuando hicieron una gamografía para ver la cantidad de cicatrices en el parénquima renal, que dicho sea de paso se hace entre el 5º y 6º mes posterior al evento, se encontró prácticamente la misma cantidad de daño acá que la misma cantidad de daño acá. Ah, o sea que el tiempo que dura la fiebre no necesariamente es sinónimo de que está mejorando más. No, pues, porque lamentablemente la infección, ¿dónde está? En el parénquima renal. El GAT-P, el fili de tipo 1 que tiene la E. coli, va a hacer que se meta dentro del parénquima renal y lo va a colonizar. Por lo tanto, es lógico que haga fiebre bastantes días. No tomes en cuenta tanto cuánto dura la fiebre. Toma en cuenta más bien los picos y la intensidad de la fiebre. Eso sí te va a ayudar. ¿Cómo es eso, doctor? Tienes un paciente que en el primer día de hospitalización te hace 4 veces fiebre al día de 40 grados. Al segundo día te hace 3 picos de 39 grados. Al tercer día te hace picos de 38 grados. Al cuarto día te sigue haciendo picos, pero ya uno nomás de 38 grados. Y al quinto día, uno más de 38 grados y al sexto ya nada, 0.
Ha durado la fiebre 5 días, pero claramente ustedes se han dado cuenta cómo ha ido bajando la intensidad y la frecuencia en este caso. Pero la fiebre duró 5 días, sí, pero miren cómo ha ido bajando. Entonces tú, en vez de preocuparte por cuántos días tiene de fiebre, a partir de que inicies el tratamiento, preocúpate por la intensidad y la frecuencia de los picos febriles. Eso es más sensible con respecto a los días de duración de fiebre. Volvamos a pizarra en blanco. A ver, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento empírico? A ver. Muy bien. La pizarra en blanco la vamos a hacer de esta forma. Tenemos entonces vía oral y tenemos intravenosa. El medicamento por excelencia por vía oral será cefalosporina de segunda generación. Bueno, uno de los medicamentos será cefuroxima. Es lo que más tenemos a la mano, por si acaso. ¿Ya? Cefuroxima. También tenemos la cefalosporina de tercera generación, que será el cefdinir. Pero el cefdinir, ¿ya? Su dosis está entre 14 a 15 miligramos por kilogramo de peso al día. Una sola dosis, o sea, una toma. ¿En serio, doctor? O sea, ¿le doy por vía oral este jarabe una sola vez al día y listo? Sí. ¿Y se la doy por 5 días? Así es, por 5 días. Ah, ¿y por qué no damos esto entonces? ¿Por qué no están en los hospitales? ¿Por qué ni siquiera lo mencionan mis docentes ahí en el hospital? Porque el Cefdinir no está en el CIS, número uno. Cuesta aproximadamente entre 80 a 100 soles. Y si la mamá a la justa gana 800 soles mensuales y encima a su bebé no le gusta el jarabe, le habrás hecho perder 1/8 de todo su sueldo del mes. Entonces por eso es que normalmente no lo utilizamos. La cefuroxima sí la da el CIS y la dosis es de 30 miligramos por kilogramo de peso. Y se da en 2 tomas y se da por 5 días, hasta que salga el urocultivo, ¿no? Estos son grandes medicamentos por vía oral. Ahora, tenemos el intravenoso. En el intravenoso me propondré dar ceftriaxona y amicacina. Cualquiera, porque el aminoglucósido y la cefalosporina de tercera generación están indicados en estos pacientes. La dosis es 50 miligramos por kilo de peso. 50, no 80, 50 miligramos por kilo de peso. Dosis única, una toma, o también puede ser 2 tomas. O sea que si le doy cada 12 horas está bien, sí. Y cada 24 horas también. Porque el tiempo de vida media de la ceftriaxona justo va de 12 a 24 horas. Si le das cada 12, va bien. Si le das cada 24, también va bien. La amicacina es 15 miligramos por kilogramo de peso. Pero a mí me han dicho que la amicacina es ototóxica, nefrotóxica. Sí, pues, efectivamente, pero también es un buen medicamento de primera línea. Preferentemente, internacionalmente, todos recomiendan la cefalosporina de tercera generación. Ojo, por si acaso. ¿Les he mencionado amoxicilina acá? No, porque la amoxicilina no se da en monoterapia. Se da como una adicional cuando sospeches de infección por enterococo. Ahora sí, regresamos de nuevo a nuestra pantalla. A ver. Muy bien. Dudas. ¿Se repite el urocultivo? La mayoría de guías internacionales dice que no. Otras dicen que después de 7 días de tratamiento. Todavía estamos en debate. ¿Podemos dar tratamiento de profilaxis? No. Tú no. El nefrólogo pediatra tal vez. Y con casos, por ejemplo, como de vejiga neurogénica o reflujo vesículo-ureteral con infección de tracto urinario recurrente. ¿Puedo agregar otra cosa que no sea antibiótico para mejorar al paciente? Recientemente, hace 2 años, se está planteando dar dexametasona en los casos de pielonefritis para prevenir específicamente la aparición de dilatación del sistema pielocalicial y también las cicatrices del parénquima renal, dicho sea de paso, y como repito, se hallan a partir del 5º al 6º mes con la mamografía, que no es práctico hacerlo. ¿Cuánto dura el tratamiento? Bueno, se está planteando régimen corto 3 días, régimen largo 5 días. Ya casi terminando la exposición,
La ecografía renovesical, bueno, sirve para descartar alteraciones geniturinarias, o sea, malformaciones estructurales y accesos. Pero la única forma de que tú recomiendes sacar una ecografía en el momento que diagnosticas la ITU es si sospechas de acceso, o sea, de una piuria franca. ¿Por qué? Porque cuando el riñón está inflamado, no vas a encontrar buenos signos a la ecografía. Por eso es que la ecografía se recomienda, se recomienda 1 a 2 semanas después del episodio. Después del episodio. Pero todas así, no. Si tienes sospecha de acceso, sí puedes sacar la eco en el momento. O también cuando tienes una ITU atípica, que se caracteriza por afectación de flujo urinario, aumento de la creatinina, masa abdominal o vesical, septicemia y otra bacteria que no sea la E. coli y falla el tratamiento a las 48 horas. Ahí es cuando se justifica sacar una ecografía en el momento. ¿Cuáles son las indicaciones? Menores de 2 años con primer episodio de ITU más fiebre. Todo menor de 2 años, primer episodio, le sacas ecografía. ITU recurrente. ¿Qué es ITU recurrente? Acá está, pregunta de examen. 2 pielonefritis. Una pielonefritis más una cistitis o 3 cistitis. Sinónimo de pielonefritis, ITU alta. Sinónimo de cistitis, ITU baja. Ajá. Si tú tienes 2 pielonefritis, ya se entiende, en un año, todo esto en un año. Si tú tienes 2 pielonefritis, eso es una ITU recurrente. Una pielonefritis más una cistitis en un año, ITU recurrente. 3 cistitis en un año, ITU recurrente. Ok, doctor. Y finalmente, ya para terminar, cuando tú tienes una ITU recurrente, o sea que tú agarras, le explicas a la mamá, señora, la higiene perineal de su hijita tiene que hacer de atrás hacia, no, de adelante hacia atrás, porque si la hace de atrás hacia adelante, jala toda la caca y se mete dentro del introito vaginal. Tiene que enseñarle a su niña que tiene que agarrar su papelito y limpiarse toda la zona del recto, como de adelante hacia atrás, para que no haga el barrido de las heces hacia la zona del introito vaginal. Señora, no le esté poniendo licras a su niña tan pegadas porque altera todo el pH vaginal y se puede infectar. Señora, no, o señor, no esté limpiando la zona genital con jabón, eso solamente es con agua, porque alteras el pH vaginal o el pH del meato urinario en el caso del varón, produciéndole cistitis. Entonces, son esas las cosas que yo necesito que ustedes, después de esta clase, le digan a los padres, les enseñen para que no cometan ese error. Señora, usted, después que le enseñó a ir al baño, ¿usted ha visto cómo está haciendo, cómo se está limpiando? No, doctor, no entro, ella entra sola, él entra solo. No, señora, vaya y los primeros meses observe, fíjese cómo se está limpiando sus heces un niño. Mire, aprenda y dígale cómo tiene que hacerlo. ¿Ya? Entonces, cuando el paciente tiene la sospecha de un reflujo vesículo-ureteral, tú vas a hacer una cisto-uretrografía miccional. Y tú tienes esta sospecha cuando se presenta una ITU recurrente. Ahí comienzas a sospechar de esto. Esas ITUs que tú curas y regresa, cura y regresa. Le sacas una ecografía y te dicen, no hay nada. Le sacas una placa para ver si cálculo, no hay nada. Le sacas una tomografía para ver si cálculo, no hay nada. Ay, ay, ¿y por qué se infecta cada rato si ya aprendió, ya le enseñé a la mamá? Vamos a hacerle una cisturetrografía miccional. De repente hay reflujo vesículo-ureteral. Te sale, uff, le habrás ayudado al niño, porque urología pediátrica va a intervenir y va a corregir esto y esa criatura ya no va a estar haciendo episodios de infección del tracto urinario. Gracias por su atención, chicos. ¿Alguna pregunta para terminar ya la clase? Muy bien, ha quedado todo claro, me dicen por acá. Si tienen alguna pregunta, por favor, sin temor a dudas, sin temor pueden preguntar.
Vamos a esperar unos 2 minutitos y de ahí cierro la sesión. Bueno, parece que no hay preguntas, así que esperando que gane Perú hoy día, me despido, chicos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.